La verdad es que nunca sé cómo me introducen porque mis compañeros siempre envían un CV así largo y luego pues cada uno pues escoge algunas cosas y tal, pero bueno, lo más importante es que soy de BlackRock y hablamos de compañías de seguros. ¿Por qué? Pues porque es lo que me dedico y me he dedicado a esto ya durante prácticamente toda mi carrera y la verdad es que me tengo que disculpar ante mis compatriotas alemanes que no voy a hablar alemán. Me parece que aquí en Madrid pues se debería hablar castellano, entonces pues voy a hacer un pequeño esfuerzo que me resulta fácil porque he pasado algunos años de mi carrera en un colegio al lado del Bernabéu, entonces me excuso ante todos los compatriotas aquí que son aficionados del Athletic porque lo siento, pero es que soy del Real. Bueno, vamos a hablar un poco y necesito el clicker este que Juan Carlos, tú lo tenías aquí, muy bien, gracias. ¿De qué es BlackRock? Pues es la gestora de activos globales más grande del mundo, con un negocio al torno de unos 5, son trillions en americanos, o sea, billones en castellano, y gestionamos también activos para las compañías de seguros y somos especializados, o sea, tenemos una unidad de business dentro de BlackRock que se dedica a una cosa sola. Y eso es manejar fondos para las compañías de seguros. Y somos, afuera de las compañías de seguros mismas que gestionan su dinero y también de vez en cuando, depende quién es, también fondos de terceros, somos también los más grandes dedicados a gestionar fondos para las compañías de seguros. Y entonces pues hablamos de algunos 400 millardos de dólares de activos, una buena parte aquí en Europa con compañías europeas que se encuentran ahora, pues como hemos visto, en una situación bastante difícil. Y entonces, pues muchísimas gracias, la verdad, a Juan Carlos, porque como has hablado mucho de la situación macroeconómica de todo esto, pues me ahorro un poco la introducción y luego voy a comentar algunas cosas que me parecen muy interesantes de lo que decías tú, de las carteras, qué es lo que se puede hacer, cómo lo podemos ver, cuáles son los retos que nos encontramos. Pero lo que hemos hecho, y lo encontráis fuera, es un estudio, que lo hacemos pues una vez al año, donde preguntamos precisamente, y ahí es muy diferente al estudio Preqin, que es un estudio de inversores institucionales en general. El estudio nuestro es un estudio de compañías de seguros, o sea que son 315 compañías que hemos preguntado, la mayoría entre ellos pues más bien de talla mediana grande, pero todos los ramos, o sea, tenemos vida, no vida, tenemos salud, reaseguradoras, etc. Lo que queremos entender y comprender mejor es qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer en un futuro próximo, viendo los retos que vemos en el mercado. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, que la verdad es que la situación que hemos visto en los últimos años, pues es una situación que ha aumentado, ¿no? O sea, es más difícil, es más compleja, hay más sorpresas. Si quizás hubiésemos preguntado a principios de este año a las compañías, bueno, ¿qué es lo que pensáis de Brexit? Pues prácticamente todo el mundo habría dicho, bueno, la verdad es que no se va a producir, ¿no? Y ahora pues estamos en medio de organizar cómo vamos a encontrar una situación nueva para Europa con una reorganización institucional que va a tener un impacto bastante inmediato sobre cómo vamos a organizar también todo lo que es la parte de inversión. Pensamos, o sea, que Inglaterra ha aportado siempre pues una discusión algo diferente del continente a todo lo que es Europa, la construcción de Solvencia II, la construcción de todo lo que es el marco regulatorio para las compañías de seguros, pues se ha hecho siempre en una Europa pues que a lo mejor en un futuro pues será un poco más pequeña, quizás más homogénea, pero no se sabe todavía cómo se va a llevar a cabo. Lo mismo con Trump en Estados Unidos. Tuvimos la semana pasada un evento general macroeconómico y entonces tengo un compañero que no sé lo que hacía durante las exposiciones, pero me dijo que durante las primeras 2 horas se mencionaba a Trump 90 veces. Entonces, pues para mí esto es una indicación que de verdad, pues ese grado de incertidumbre que tenemos ahora, que nos están sorprendiendo los mercados, nos están sorprendiendo también los políticos, cómo reaccionan, discusiones de Merkel en Alemania, cómo va a llevar a cabo pues también su carrera y todas esas cosas, pues nos están impactando. Y yo creo que desde un punto de vista
macroeconómico, ese aumento en incertidumbre, más inseguridad, menos visibilidad del futuro es muy importante para las compañías de seguros. Lo que hemos visto en los últimos años es que las compañías se han posicionado más o menos bien para estos eventos, porque hemos visto pues, una política de inversión más bien defensiva. O sea que la política ha sido para la mayoría de las compañías pues intentar aumentar el riesgo, pero de una forma asimétrica. O sea, no tomando riesgo por riesgo, pero tomando riesgo donde de verdad pues, se paga el riesgo. Y voy a hablar de esto un poco más dentro de 2 minutos. Pero vamos a presentar algunas de las cosas que hemos visto de lo que nos han dicho las compañías de seguros. Primero, hemos preguntado pues, cuáles son los riesgos macro, los más importantes. Y aquí la verdad es muy interesante ver esto. O sea que esto ha sido una constancia en los últimos años. Esto es 14, 15, 16. Hemos visto que la preocupación con el crecimiento económico ha sido muy importante para las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque dependemos todos de ese crecimiento. Es mucho más fácil cambiar la política y también la política de inversión de una compañía que está creciendo que una compañía que no está creciendo. Y crecer para una compañía es bastante más fácil si tenemos un marco económico que es favorable de crecimiento. Aquí en España las cosas están cambiando, han cambiado, pero lo que pasa es que lo que vemos a largo plazo son proyecciones, como decías tú, o sea, más bien bajas. Y entonces, o sea, que no podemos esperar que el crecimiento general nos va a ayudar mucho cuando estemos cambiando la política de inversión y cómo vamos a hacer trabajar esos activos que tenemos. Segundo punto, riesgo geopolítico. Pues veréis el salto que ha pegado esto y estamos pues, en un 50% y esa preocupación pues, es la preocupación por eventos que tienen pues, cierto elemento de sorpresa, ¿no? Brexit, Trump, qué es lo que pasará con China, cómo nos vamos a reorganizar con esto, la relación internacional con Rusia, por ejemplo, que puede cambiar también, pues todas esas cosas que tienen un impacto inmediato sobre todas las decisiones que tenemos nosotros. Esto es importantísimo porque es un riesgo con quien tenemos que vivir. En el pasado siempre hemos pensado un poco, bueno, pues esto va a aumentar, pero luego bajará. La verdad es que no lo hace. Y esto es muy interesante ver, porque el riesgo regulatorio es algo que si hubiésemos preguntado a las compañías en el 2015, ¿qué es lo que pensáis que pasará en el 2016? Pues nos hubiesen dicho, pues mira, pues la verdad es que con la introducción de Solvencia II vamos a tener más certidumbre, vamos a mirar cómo se aplica, pues la supervisión nos va a decir exactamente cómo hay que utilizar las fórmulas y entonces pues habrá un proceso de adaptación, pero todo el mundo muy feliz, ¿no? Lo que pasa es que hemos introducido Solvencia II y sí, desde punto de vista regulación sobre el papel, pues sabemos ahora cómo se debería llevar a cabo. Pero en la práctica, pues habéis visto todos, las discusiones han aumentado con la supervisión. La práctica de Solvencia II y cómo aplicarlo y cómo optimizar también el balance, la forma de encontrar la mejor posición entre riesgo, rendimiento y consumo de capital, porque esto es un triángulo que no tiene un punto óptimo que puedo calcular yo matemáticamente. Depende de qué tengo yo en la cartera, cuáles son los productos que vendo, cuál es mi pasivo, de qué forma intento yo desarrollar el business, etcétera. O sea, cuando nosotros estamos hablando con las compañías de seguros, pues nos preguntan muchas veces, bueno, BlackRock, ¿qué es lo que debería hacer yo? Y la verdad es que, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Y entonces yo te puedo decir cuáles son las consecuencias de lo que haces, de lo que no haces y lo que puedes a lo mejor cambiar. Pero lo que quieres hacer es una decisión estratégica tuya. Y siempre el supervisor va a exigir a las compañías de seguros que tengan ese control sobre decisiones estratégicas. O sea, cuando nosotros ayudamos siempre es un diálogo con las compañías intentando buscar, afinar y luego pues ver cómo se puede optimizar un proceso. Pero es un proceso continuo y es un proceso que es muy diferente de una compañía a la otra. No hay una respuesta que sea válida para un mercado entero. Hay algunos temas que son válidos, y tú has hablado de algunos de ellos, y estamos de acuerdo más o menos sobre los rasgos generales.
pero entrar en una compañía, en su balance, hacer el trabajo, de verdad, o sea que así, las manos un poco en la masa, es muy importante, ¿no? Y entonces, pues vemos que las compañías de seguros están y siguen preocupados por ese cambio regulatorio, porque no es solamente Solvencia II. Tenemos MiFID, tenemos AIFMD, tenemos toda una serie de regulaciones que nos están afectando directamente en el sector y cómo vamos a conducir pues el business en un futuro, ¿no? Y entonces, pues esa incertidumbre también se ha convertido en un tema constante y las compañías pues están en ello. Luego hemos preguntado riesgos de mercado y entonces, pues mira, pues la verdad, tipos bajos es lo de siempre, ¿no? O sea que desde hace 3 o 4 años estamos hablando de tipos de interés bajos, ahora estamos hablando de tipos de interés ultra bajos. Y no sé si pasaremos a ultra bajos o solamente volvemos a volver a bajos, pero lo que pasa es que pues, nos encontramos con una situación que es una situación donde las compañías de verdad, con la política anterior, tradicional, no encuentran el cash flow futuro que necesitan. O sea, es una cuestión de rendimiento. Luego lo que es tan interesante también es la volatilidad. Porque si vemos que históricamente, y nosotros hacemos un análisis todos los 3 meses, comparando el valor de cada clase de activos con el valor histórico que hemos visto. Y es increíble ver dónde nos encontramos. O sea, para muchas clases de activos nos vemos en una valoración que es la valoración prácticamente más cara que hemos visto históricamente. Y si no es la más cara, pues es bastante cerca de la más cara. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo más volatilidad en el sistema y ya me encuentro en un punto donde compro algo que es el punto de precio más caro que he visto históricamente, eso quiere decir que prácticamente toda esta volatilidad que se introduce es una volatilidad que tiene también un perfil de riesgo que me puede destruir rápidamente valor en mis decisiones, porque no es simétrico. Entonces, cada vez que vemos que hay volatilidad en el mercado, volatilidad en una clase de activos, en un momento dado que esa clase de activos es muy cara, entonces vemos que esa asimetría pues reproduce un riesgo mayor de downgrade que un riesgo mayor de upgrade. Y es la situación donde estamos y por eso es tan difícil tomar esas decisiones, porque si nos encontramos en una situación más normalizada, entonces esto sería más simétrico, ¿no? Entonces, pues yo con cada unidad de riesgo que meto, pues entonces pues creo al igual un upside, que es lo mismo que puedo crear un downside no tomando el riesgo. Y entonces vemos que las compañías pues se preocupan mucho por ello. Lo que es muy interesante es esto, el apetito por el riesgo. O sea, hemos visto que el apetito por el riesgo es en aumento. Entonces, el año pasado hemos visto que el 57% de las compañías estaban listas a tomar más riesgo. Y este año nos han dicho, pues casi la mitad quieren tomar más riesgo todavía. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando entramos en el detalle preguntando, ¿pero eso qué quiere decir, más riesgo? Porque tradicionalmente, si estoy hablando de fondos de pensiones, más riesgo quiere decir que compro más equity. Entonces tengo renta fija y la cambio, más equity, más exposición al riesgo y a ver si funciona. Para las compañías de seguros es muy diferente. Equity es muy caro, ¿no? Así que Type 1 Equity me consume un 39%, Type 2 Equity, que puede ser Private Equity o cosas así, pues me consumen un 49%, o sea que son las clases de activos más caras que puedo comprar en el mercado. Hablaré luego porque pienso que todavía hay potencial ahí. Pero desde un punto de vista analítico, clase de activos por clase de activos, y Juan Carlos ha hecho un buen trabajo ahí explicando exactamente con el Sharpe Ratio y también explicando cuál es la posición de riesgo económico y la posición de riesgo frente al consumo de capital, porque es así donde hay que pensar. Y lo que vemos es que las compañías, la verdad, mirando el nivel de solvabilidad que tenemos, y además ahora con más granularidad, con más seguro también en la interpretación de algunas normas de Solvencia II, vemos que se puede afinar todo esto y se puede tomar algo más de riesgo. La pregunta luego es, ¿dónde se toma ese algo más de riesgo? Y os lo voy a enseñar luego. Pues luego pues hemos preguntado también, o sea, que principales riesgos macros en Europa, y entonces, pues claro, desde que la parte geopolítica pues juega un papel muy importante y vamos a ver cómo nos vamos a posicionar en un futuro.
Y luego, pues, lo que hemos visto en las carteras, eso quiere decir aumentar y luego mantener el riesgo, pues vemos que prácticamente nadie está por aquí evitando el riesgo, porque la verdad es que en una situación como la vemos hoy en día, no podemos evitar el riesgo. Ahora vamos a ver otro punto de vista que por qué es tan importante buscar el riesgo. Porque las carteras de seguros, tal y como las hemos visto en un pasado, nos proporcionan un problema bastante único en España. Quizás los únicos otros países que han visto algo parecido son Portugal e Italia. ¿Y eso qué quiere decir? O sea que hemos visto la evolución de la rentabilidad de los 7 a 10 años en España. Y hemos visto que después de la crisis soberana, pues aquí las tasas de interés han caído de una forma impresionante, ¿no? O sea, vosotros habéis visto todo. La verdad es que para una compañía de seguros no es tan mal, ¿no? Porque pues realizas, de repente, pues tienes carteras que la verdad tienen una valoración bastante interesante, ¿no? Porque todo el mercado está cayendo. El problema es el business futuro. ¿Qué es lo que vas a hacer en un futuro cuando te vence todo esto? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es mirar cuál es el book yield. Y el book yield, pues mira, pues ahora, como vives un poco del pasado, el book yield te está bajando. El problema que hemos creado es ese gap. Yo tengo un book yield hoy en día de un 3.7%, la verdad es que si yo compro bonos de Estado, pues el bono de Estado de 10 años en España aquí nos paga 161 puntos base. O sea, entre 160 y 370, pues me faltan 2%. ¿De dónde saco yo ese 2%? Y entonces, pues mirando qué es lo que hemos intentado hacer, es bueno, si nos quedamos con una política más o menos tradicional, entonces, ¿qué es lo que compro? Corporate, agencias, deuda soberana. El problema es, ese 3 y 7 no lo alcanzo. Es que no hay papel en el mercado que me proporciona un cupón que me soluciona el problema, ¿no? Y entonces, pues me encuentro con un problema fundamental, que lo que está pasando en mis carteras no tiene una solución tradicional. Y por eso estamos hablando de lo que Juan Carlos decía, pues estamos mirando dónde vamos a ir. La forma que nosotros pensamos en BlackRock, pues es una forma un poco multidimensional, ¿no? Entonces, pues estamos mirando monedas, estamos mirando diferentes opciones, y si nos quedamos en el fixed income, ¿qué es lo que podemos hacer? Y es ahí donde la verdad, o sea que veo una diferencia en cómo estamos pensando, por ejemplo, en high yield. Si estoy mirando el universo de high yield es bastante amplio, ¿no? Entonces, si estoy hablando de high yield de una forma muy genérica, entonces el high yield conlleva mucho riesgo. Y es ahí donde estamos repensando la forma de buscar exposición para las compañías de seguros. Porque las compañías de seguros no entran en el high yield para comprar la deuda de una compañía que está a punto de quebrar y para ver, bueno, es que alguien puede salvarla y luego pues puedo hacer mucho dinero como lo puede hacer un hedge fund. No, las compañías de seguro están buscando high yield de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que están buscando algo de exposición en el W o en el B en vez del triple B. Y entonces la exposición hacia el riesgo está cambiando la construcción de la cartera. Entonces yo tradicionalmente he tenido una cartera que es una cartera rated single A, entonces o tengo la posibilidad de bajarme al triple B, o lo que puedo hacer también es quedarme más o menos en el single A, meto un poco más de deuda soberana, meto un poco más de cash, que no me consumo capital de solvencia, y al mismo tiempo lo que me ahorro en capital lo utilizo para buscar una exposición superior al high yield. Entonces esto es muy diferente que el análisis muy concreto de una clase de activo en una forma muy aislada, que cuando yo lo meto dentro de una cartera, en un portafolio general, y cómo lo utilizo. Y no buscar todo lo que es el riesgo total de high yield, pero solamente esa ventana que me proporciona una alocación superior con una unidad de riesgo que la verdad me lo paga el mercado más de lo que yo tengo que correr en riesgo.
Y esto es una ventaja que tenemos utilizando pues esto como un mixing dentro de algunos portafolios, y es lo que estamos haciendo. Y bueno, o sea que esto es algo que hacemos para todas las clases de activos, y la verdad es que es un trabajo que depende mucho también de la exposición de cada compañía, dónde están, qué negocios tienen, las monedas que pueden creer, las capacidades que tienen de hedge. Sabemos que bajo Solvencia II el riesgo de cambiar de moneda pues es un riesgo, se paga con mucho capital, y entonces pues hay que afinar mucho, ¿no? Preguntamos, bueno, ¿cuál es el asset allocation? Y ese tema de buscar riesgo, pero al mismo tiempo pues quedarse en cash, es algo donde tenemos una estrategia que los americanos llaman el barbelling, ¿no? Entonces, en vez de quedarnos en medio, buscamos un poco menos riesgo aquí y un poco más riesgo ahí. Y es ahí la combinación de nos quedamos con una cartera que no ha cambiado tanto de riesgo, y os voy a enseñar un ejemplo dentro de 2 minutos, donde vemos exactamente cómo podemos realocar esto. Luego, esto no es una sorpresa, la alocación futura esperada de las compañías de seguros pues va a bajar en renta fija de investment grade. ¿Por qué? Porque no se paga. Si hoy en día pues, la alocación de riesgo en la renta fija tradicional es muy difícil encontrarlo, y además vemos que en algunos mercados, por ejemplo el mercado de sterling, es muy difícil encontrar papel. Cuando yo necesito hacer pues, una conversión de un portafolio, por ejemplo, y necesito acceso al mercado rápidamente, en volumen, pues veo que la absorción, la capacidad de absorción del mercado ha bajado bastante. Entonces, si estoy hablando con mis compañeros que están en el trading, ¿qué es lo que me están diciendo? Pues me están diciendo, oye, pues Patrick, si tú tienes los clientes que quieren hacer una ejecución, tantos millones en el mercado, pues la verdad es que tenemos que compartirlo. Entonces, en vez de ejecutar una transacción como se hacía en el pasado, pues entonces ahora a lo mejor se ejecutan 4, 5, 6. Y entonces, si estás mirando que tienes una compañía de seguros que quiere cambiar todo un portafolio entero, pues ese trabajo pues, produce coste adicional, produce riesgo de ejecución adicional. Y es ahí donde el sector también está buscando soluciones a esto. Y es muy interesante porque todo el mundo de los ETFs y la liquidez que procura un ETF, no solamente en los mercados de equity, pero también como instrumento en los mercados de renta fija, pues es un instrumento que me proporciona ese acceso al mercado rápido, exposición amplia y bajo riesgo de ejecución, porque tengo que hacer un trade en vez de hacer pues quizás 50 o 100 o 200, depende de lo que compre. Luego, hemos hablado de apetito de más riesgo. Lo que pasa es que equity no es lo que quieren. El 2015, pues la verdad, o sea, que equity no se compraba. Bueno, ahora nos preguntamos, o sea, que si ha sido buena decisión por las compañías de seguros o no, pero la verdad es que, o sea, que el forward looking, que es lo que vamos a hacer en un futuro, la verdad es que la posición de equity que tenemos en muchas carteras, la verdad es que está llegando al límite, y no porque hayamos hecho más alocación, pero por la valoración que ha aumentado el valor de la exposición de equity a donde nos vemos el límite. Entonces estamos buscando riesgo, pero no en el equity por otro lado, ¿no? Y entonces pues vemos este tema aquí. Renta fija, non-investment grade. Pero de nuevo, no es el investment grade el universo tal como lo vemos en un índice, es el universo del investment grade de calidad. Single B, double B. Y además, lo que estamos viendo son también riesgos, y eso es el tema de los mercados privados. Puedo yo acceder a un mercado que funciona fundamentalmente diferente al mercado público, ¿no? Todo lo que es cotizado quiere decir que cualquier persona lo puede comprar y vender. El acceso a las clases de activos que son privados es más complejo. Necesito saber más, comprender más, la ejecución es más difícil. Pero la verdad es que se busca esos activos donde la verdad la exposición hacia el riesgo, no solamente el riesgo económico, pero también el consumo de capital será optimizado bajo Solvencia II. Y ahí es muy importante tener más información también de la supervisión, porque todavía queda pendiente la interpretación de algunas normas, también la aplicación exactamente cómo lo hago, qué es lo que paso. Puedo elegir A1, A2, A3 o A4, todo es A, me habéis dicho que puedo hacer A, pero la verdad es que A1 me vale y a lo mejor A3 no me vale. Entonces, esos son los pequeños problemas que tenemos. La deuda soberana, al principio nos ha sorprendido que por qué aumentó la deuda soberana en un momento que tenemos tasas de intereses que han bajado y han bajado. Y la respuesta es
consiste de dos dimensiones. Dimensión número 1, consumo de capital. La deuda soberana no me cuesta nada, entonces tú lo explicas muy bien, o sea que es muy eficaz. El problema es que puede ser muy eficaz desde un punto de vista consumo de capital, pero si no gano nada, entonces la verdad es que tampoco es la buena respuesta, ¿no? Pero como elemento que utilizo yo para ese barbelling que he explicado yo, entonces pues cuando yo me expongo a más crédito high yield aquí, y entonces pues también a lo mejor pues a exposiciones más largas que consumen más capital regulatorio, necesito una contrapartida que me permite pues balancear esto. Segundo punto es, estamos buscando hasta dentro de los mercados que creemos que son mercados líquidos, a los más líquidos de los líquidos, ¿no? Entonces, los mercados de crédito no siempre son tan líquidos como hemos pensado en todo momento, ¿no? Y sobre todo cuando hay eventos muy importantes, lo hemos visto en el Brexit, por ejemplo, que de repente pues tenemos un gap importantísimo en el mercado de lo que es demanda para ciertos papeles y luego la oferta, porque muchas personas la verdad están en el mercado, pero no están pasando la actividad en ese momento porque todo el mundo pues está esperando a que alguien se mueva primero, ¿no? Entonces, claro, pues tenemos ese problema que nadie se quiere mover en el mercado. Los precios no cambian mucho, pero la liquidez baja. Y entonces, deuda soberana, pues es súper líquida, entonces pues la podemos utilizar también para tener ese elemento, como estamos hablando de portafolios y liquidez, y cómo utilizar la liquidez de una forma muy inteligente. Entonces, quiere decir que si pasamos a mercados que son privados, donde tenemos mucho menos liquidez, necesito algo para balancear esto también, porque tengo una estrategia de liquidez y tengo demandas de liquidez en mis portafolios, porque el pasivo lo requiere. Y esto también es un balance en los portafolios. Y lo que ha cambiado muchísimo en los últimos 2-3 años en el sector del seguro es ese pensamiento sobre la liquidez. Porque la liquidez, desde el punto de vista del mercado, ahora ya tiene un precio. Antes de la crisis financiera, la verdad es que la liquidez no tenía mucho valor, ¿no? Entonces yo no podía alocar capturando tanta liquidez en tantas clases de activos como lo puedo hacer hoy en día. Y todo el mundo pues está pensando cuánto liquidez necesito, y si no la necesito, ¿cómo la puedo convertir yo en un valor para mis carteras? Y esto es lo que estamos pensando. Entonces, pues es la cuestión. ¿Compro yo deuda pública muy líquida a 160 puntos bases o utilizo pues una parte del portafolio que tengo yo en Investment Grade Credit y la alocación aquí la utilizo para esto o para mercados privados que funcionan ligeramente diferentemente? Y entonces esto es lo que estamos viendo, o sea que aquí veis pues mucho interés por estos mercados. Un comentario que nos ha sorprendido muchísimo, y al principio la verdad es que esta encuesta la hemos hecho durante los meses de mayo y junio de este año. Entonces nos preguntamos, pero todo el mundo nos está diciendo que la deuda infraestructura es algo que están estudiando, que es muy importante, y además vemos mucho interés por nuestros clientes. Y cuando hemos visto el resultado y que nos dicen aquí que van a bajar un 36%, después de haber dicho que iban a hacer menos en el 2015 ya, no sabíamos por qué. Entonces, pues por un proceso de hablar mucho con las compañías, y la verdad es que el equipo que tengo yo en Europa, pues es un equipo que hace alrededor de 900-950 entrevistas de persona a persona con compañías de seguros durante cada año. O sea que hay mucha información que podemos utilizar y para saber exactamente qué es lo que está pasando en el mercado. Y lo que ha sido muy interesante es que esto no es en contra de lo que les gustaría hacer, pero es en contra de algunos planes que se habían establecido en algunos países en Europa en los años 2012-2013. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2012, 2013 y 2014? Pues que el valor de iliquidez que he encontrado en los mercados de infraestructura ha bajado muchísimo. En algunas monedas, como por ejemplo en la libra esterling, hoy en día, si busco yo renta fija a largo plazo en infraestructura, el premio que me dan para esto en contra de una inversión en crédito que es similar de características, etcétera, pues puede ser casi de cero.
Si encuentro algo, si encuentro papel de 20 o 30 puntos bases, ya es bueno. Entonces, todo el mundo se preguntó, bueno, o sea, en el 2014 yo podía encontrar esos papeles a 100, 120 puntos bases de diferencia, hoy en día los encuentro a 10 o a 20 y quizás a 30. Entonces, claro, todo el mundo se quedó un poco sorprendido diciendo, bueno, pues esto no me ayuda, ¿no? Entonces, último slide, ¿qué es lo que hacemos? Parte del trabajo lo que hacemos es intentar integrar todo ese pensamiento que tenemos en casos reales de compañías de seguros. Entonces, pues hemos cogido una cartera tipo aquí en España. Lo que pasa es que nosotros ese trabajo lo hacemos con cada compañía, con sus carteras, exposiciones, etc. Y luego pues hemos mirado, bueno, ¿qué es lo que pasa si estamos optimizando, utilizando todos los conocimientos que tenemos, todo lo que decías tú, o sea, de clases de activos, pero qué es lo que pasa si utilizamos de verdad en un universo muy, muy concreto, papel por papel que puedo comprar y que luego lo meto en una cartera general y cuál es el efecto? Y lo que hemos hecho es utilizar pues, estas tres exposiciones a infraestructura, high yield y luego emerging market como una forma de encontrar diversificación para el portafolio, ¿no? Entonces, utilizamos solamente un 8% de una cartera tipo. Y entonces, en vez de invertir como lo hemos hecho siempre en esto, pues entonces buscamos exposición nueva. Entonces, pues tienes efectos de correlación que bajan, exposición, diversificación, elementos que solamente lo ves cuando de verdad estás construyendo un portafolio, no cuando utilizas cada clase de activo una por una por una. Y entonces, ¿qué es lo que nos da esto? O sea que si utilizo la cartera tipo de España, pues me da yield to worst, que esto es forward looking, pero bueno, pues entonces vamos a ver, me da un 86 puntos base, con un riesgo metemos 420 puntos base, ¿vale? Utilizando el nivel de VaR a un año del 95%. Y luego, cuando yo utilizo esta cartera adaptada con esas exposiciones en adicional, ¿qué es lo que me produce? Pues la verdad es que, mira, pues entonces encuentro unos 30 a 33 puntos base encima, por no mucho riesgo más, me quedo en 440 puntos base. La verdad es que la mayoría de las compañías pues tienen ese margen de solvencia de jugar un poco con el capital y con el riesgo. Y es muy fácil luego aumentar aquí exposición. Esto ha sido pues muy, muy prototipo y si miro carteras pues puedo utilizar también otras clases de activos y lo hacemos también. Es ahí donde utilizamos de vez en cuando, si hay mucha iliquidez en el pasivo de una compañía, por ejemplo, private equity, porque ahí la exposición pues, a un mercado privado que me paga entre 200 y 300 puntos base de premio de liquidez, pues es algo que me ayuda muchísimo, ¿no? Pero esto es algo que hay que pensárselo, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir de aquí, la exposición actual que tengo, a una situación que me proporciona con más o menos la misma exposición al riesgo desde un punto de vista consumo económico y consumo regulatorio de capital, más rendimiento futuro? Y es lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias.